¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Equipo de Noticias, aquí por A24, 9 de la noche, 2 minutos, 18 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Fresquita jornada hemos tenido hoy. Parece que así vienen los próximos días, insisto, aquí en la zona del AMBA. Bueno, el gobierno, desde que ni siquiera había asumido, uno podría decir desde el momento en que se sabía que iba a tener la responsabilidad del Ejecutivo y hasta hace un rato, vive confesando que la manera de derrotar a la inflación, es decir, a la alzada de precios, que es uno de los mayores problemas que tiene la Argentina hace mucho tiempo, tiene que ver con la recesión forzada. Es decir, que la recesión, que la crisis económica, que haya menos plata en el bolsillo de argentinos y argentinas, no es una consecuencia indeseada. En realidad es el plan. Y este es un dato muy importante para la caracterización, para la evaluación que la sociedad argentina haga del gobierno de Javier Milei. Por supuesto, en el marco de la famosa luna de miel que todo gobierno que recién comienza tiene en la relación con la sociedad. Y mucho más con aquellas personas que lo votaron. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien que votó al gobierno de Javier Milei diga, che, me equivoqué? No es solamente un factor económico, no es solamente la lectura de lo político, es también, hasta les diría, un factor emocional, porque con mucha emocionalidad Javier Milei gana la elección. Emocionalidad adversa a todo lo anterior que representó la política en la Argentina. Bueno, les decíamos, desde el comienzo hasta el final, el gobierno vive confesando, y esto es muy importante de entender, insisto, que la crisis económica es el plan. Es la razón por la cual el propio ministro de Economía, Luis Caputo, en aquella discusión por la paritaria de camioneros, que Camioneros le termina doblando el brazo al gobierno, dice, no, yo no puedo avalar una paritaria de estas proporciones. Era el 45% lo que pedía Camioneros y lo que obtuvo Camioneros por otra parte. ¿Por qué? Y porque se me rompe el plan, dice el ministro de Economía. Porque tiene que ver con licuar jubilaciones, pero sobre todo con pisar salarios. ¿Por qué decimos esto hoy? Porque, insistimos, hoy siguen los funcionarios del gobierno, las personas más cercanas al gobierno, ratificando esto. Miren estas declaraciones o compartamos estas declaraciones de Eduardo Bastita. ¿Quién es Eduardo Bastita? Bueno, es el dueño de una empresa logística muy importante que colaboró con la campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, pero además integra el cuerpo de asesores presidenciales que comanda Demian Reidel en el gobierno del ex JP Morgan. Pero insisto, es parte del Consejo de Asesores. Leamos con atención lo que dice Bastita. Se lo dijo a el colega Ramón Indart en radio, en su programa de radio hace un rato nada más. La tarea de corregir es muy dura y hay que transitarla. Cuanto más se posterga, peor. Todas las medidas que vos generes para estabilizar son recesivas. La única manera de hacerlo es con años de recesión. Dice uno de los asesores del presidente Javier Milei. La única manera de estabilizar la economía argentina es con recesión. Pero hay más. Dice Bastita. Bueno, básicamente esta es la idea principal. Aquí estamos. Las medidas recesivas son las que estabilizan a la economía. Uno tiene que transitar un momento muy duro para poder ver la luz. La macro, cuando es inestable, es muy perversa. Hasta que no estabilicemos no habrá grandes mejoras. El objetivo es estabilizar. ¿Cómo? Bueno, con años y años de recesión. Es decir, el plan es la recesión. No lo dice Equipo de Noticias. Lo dice, ni siquiera lo dicen analistas críticos del gobierno de Milei. Lo está diciendo el propio gobierno. Lo dice un empresario que es parte del grupo de asesores. Y que efectivamente no tener plata, el no hay plata, es el plan, no es la consecuencia. Había otras alternativas, sí, pero la alternativa que elige Javier Milei y que le hace creer a una parte muy importante de la sociedad es que al no haber plata hay que sufrir y sufrir es la única manera de poder estabilizar la economía de nuestro país. Insistimos, no tener plata en el bolsillo en estos tiempos es el plan del gobierno para estabilizar la economía y esto durante muchos años. ¿Lo dice solo Bastita? No, no lo dice solo Bastita. Lo dice el gobierno desde antes de asumir. Vamos a repasar una entrevista que dio la canciller Mondino en un canal colega, que es muy importante para entender que esto no es de ahora.
Vamos a compartir lo que decía, insisto, Mondino antes de ser formalmente canciller, ya integrando parte del grupo del núcleo más cercano del presidente. Hoy llegaron listas de supermercados con aumentos del 25 al 100%. ¿Cuánto les preocupa esto? Muchísimo. ¿Y qué se puede hacer? Nosotros creemos en que los precios no los podemos determinar desde el gobierno. Si alguien pone un precio muy caro, nadie le va a comprar. ¿Por qué en otros países del mundo, o en Argentina mismo, estas mismas empresas no subían los precios antes y ahora sí? Porque nadie compra. ¿Cuánto tarda eso en educar al consumidor argentino después de 20 años de una cultura distinta? No te hace falta demasiada educación. Si no tiene plata en el bolsillo, no va a comprar cosas muy caras. Es una confesión de parte que es muy útil ahora que se empieza a mirar desde otro lugar las consecuencias reales de lo que Milei había prometido. La motosierra, la licuadora, más allá de a quién él había prometido que le iba a caer el peso del ajuste. Mondino en el comienzo del gobierno. No hace falta, es interesante el verbo que usa el periodista. Dice, ¿cuánto tardamos en educar a las personas para que efectivamente no convaliden precios? No hay que educar. No van a tener plata. No van a poder. Es el dolor de no poder el secreto del plan económico de Javier Milei, que se va confirmando momento a momento. Por eso, la gran expectativa es qué va a pasar cuando en la calle se empiece a sentir cierto desapego por el número de la inflación que va a seguir bajando. Milei va a conseguir un número de un dígito probablemente en el próximo IPC, en los precios al consumidor. Pero si hay un divorcio entre la expectativa de la gente y ese numerito que va a seguir bajando, el gobierno de Javier Milei va a estar en problemas. Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo, claro, los precios de los alimentos están bajando porque nosotros intervenimos. ¿De qué manera? Bueno, habilitando las importaciones. Y hay quien le dice, no es la incorporación de productos alimenticios del exterior lo que bajan los precios. Una intervención que va en contra del manual del propio gobierno. No. Es que efectivamente no hay demanda. Eso lo dicen los propios supermercadistas. Es la baja del consumo la que está alineando los precios. El plan original de Milei podría decir, hemos tenido razón. Aquí están los resultados. La clave es la valoración de la sociedad sobre si ese plan, primero, era el único posible y segundo, sobre si es un plan empáticamente humano. Hacer sufrir a la sociedad diciéndole que no hay otra alternativa y que su dolor de no poder comprar bienes y servicios, irse de vacaciones, mejorar su calidad de vida, es efectivamente el precio a pagar por esa baja de ese número tan preciado, tan endiosado que es el de la inflación. Hablando de Mondino, de la canciller, recién lo mencionaba el equipo de Maxi Montenegro, estuvo en China. Un viaje muy importante, sobre todo porque tiene que renovar, tiene que lograr la renovación del swap. Ese dinero usado para transacciones entre distintos países, pero que le vino muy bien, por ejemplo, al gobierno de Alberto Fernández, también al de Macri en su momento como respaldo, para poder tener reservas suficientes para hacer frente a distintos tipos de pagos de moneda extranjera. Pero vamos a quedarnos con un tramo de lo que decía Mondino en una entrevista muy buena de Aviñolo, la colega Aviñolo del diario Clarín, cuando le preguntan por otro tema muy sensible, que tiene que ver con las famosas bases chinas, que es parte de lo que el gobierno objeta, muy acompañado y muy respaldado por Estados Unidos, respecto de la presencia de China en la Argentina. De fondo, un realineamiento geopolítico muy claro. Le pregunta a la colega en París, una entrevista muy buena, donde también está Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, si no me equivoco. Hernán después me corrige, pero también era importante que estuviera allí en China. Hay otro tema con los chinos, y son las famosas bases en Patagonia. ¿Qué se va a poder hacer allí? ¿Ustedes van a saber qué hay allí? ¿Se van a hacer nuevos contratos? Responde Mondino, ya se hizo una inspección a la Estación Espacial China y a la europea, de la Agencia Espacial Europea situada en Malargüe, en Mendoza. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana esos equipos no percibieron nada raro. ¿Cuál es la fantasía? Que eso era en realidad una base militar, que China quería tener presencia militar en nuestra región y sobre todo a partir de la Argentina. Lo que sí vamos a hacer es formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina que pueden aprovechar esos recursos, porque en la base china se puede utilizar no solo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo está usando. Acá hay un dato importante. Lo que quiero resaltar viene después. Pero esto es muy importante. Dos cosas. Primero, ¿ustedes sabían que había una estación espacial igual a la China de la Unión Europea en Mendoza? No.
porque no hay un prurito con China, porque no hay una queja o no hubo una queja de Estados Unidos con la Unión Europea por su presencia con una base espacial igual a la de China en Mendoza. Ni nos habíamos enterado. Acá hay un sesgo ideológico muy importante, que es la preocupación que tiene Mondino para tratar de arreglar las cosas con China, tratar de licuar un poco eso. Pero el otro dato es que el acuerdo implica que los equipos de ciencia y tecnología de la Argentina, es decir, la Argentina, científicos argentinos, el Estado argentino, puede usar esa base con toda la tecnología china para también hacer un estudio del espacio. Las bases estadounidenses que hay en la Argentina o la propia espacial europea, ¿le permiten eso a la Argentina? Ese tipo de intercambio de tecnología es una buena pregunta. Le pregunta sobre el fetiche de si es una base militar. ¿Hay personal militar? Pregunta la colega Viñolo de Clarín. Nadie detectó que hubiera personal militar allí, dice Mondino, pero no se queda conforme. Todos los que hay son científicos. Los que fueron de investigación, es decir, investigadores del gobierno, no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos. Son todos iguales. Es la canciller. La canciller Mondino se autodefinió como bombero. ¿Por qué? Bueno, por todas las declaraciones de extremo perfil y de extremo prejuicio ideológico que Milei ha hecho con una enorme cantidad de países, también recaían sobre China. No vamos a comerciar con comunistas, ¿se acuerdan? Los mismos problemas en Brasil. Tuvo que ir también la canciller a Brasil para tratar de limar asperezas, uno de los principales socios comerciales. Tuvo que ir a Colombia. ¿Se acuerdan que le había dicho a Petro que era un asesino, terrorista, guerrillero? Bueno, también fue Mondino para tratar de resolver algunos temas y, por supuesto, también con China. Ahora, si este es el bombero, ¿cómo será el pirómano? Si la canciller, la responsable de la diplomacia, dice son chinos, son todos iguales. Bueno, es un tema también muy interesante. Solamente uno se le ocurre que solamente en este momento de tanta distopía en todo el mundo y sobre todo en Occidente, respecto de las ultraderechas, del discurso de las ultraderechas, solamente en este tiempo esto es posible y que probablemente pase inadvertido y quizá ni siquiera genere algún conflicto diplomático con China. Bueno, hablando de crisis, salió un informe del INDEC hace unos días respecto de cuántos fueron los trabajadores del Estado despedidos por el gobierno de Javier Milei. Son algo así como 13.000. Pero en la ley Bases hay un capítulo, creo que es el capítulo 4, que le permite al gobierno modificar el régimen, se llama de disponibilidad de trabajo del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿de qué manera se puede reorganizar el Estado y despedir incluso a trabajadores estables? Y se habla de una proyección, el propio gobierno dice que la proyección es de echar más o menos a 90.000 trabajadores y trabajadoras del Estado. Está Rodolfo Aguiar, ya en los estudios de A24, es el secretario general de ATE a nivel nacional. Vamos a hablar con Rodolfo sobre esta preocupación, vamos a hablar también sobre el momento de los sindicatos, de las centrales sindicales con el gobierno, después de la marcha del 1 de mayo y sobre todo pensando en el próximo paro general del 9 de mayo. Vamos a hablar también con Osvaldo Bassano, de vuelta, acerca de ese bolsillo que no da abasto. ¿Por qué? Porque ya llegaron los aumentos de electricidad, ya llegaron los aumentos de agua impactantes, con un impacto muy fuerte, por otra parte, en los comercios, en la industria, pero se vienen los aumentos de gas que el gobierno postergó. Vamos a tratar de entender qué postergó el gobierno, qué es lo que falta llegar, cuántos fueron los aumentos, un poco para ir previendo cuánto va a haber que pagar más todavía y sobre todo cuando viene el invierno, en este caso de gas, pero del resto de los servicios. En un ratito nada más. Y viene Miriam Bregman también para charlar con nosotros aquí, equipo de noticias. Para Bregman, dos preguntas que me parecen interesantes. La primera, el gobierno ya tuvo 5 marchas, una cada probablemente más importante que la otra. Después la vamos a enumerar. Y va a tener en breve 2 paros generales. ¿Es esta manera, diría el gobierno, de hacer política como en el siglo XX, algo que le está afectando al gobierno de Milei? ¿Lo toca? ¿Está tocado el gobierno de Milei por esto? Creo que es inédito. 5 marchas realmente muy imponentes y 2 paros generales. O el gobierno puede decir, la verdad, esto no me afecta. Y con la victoria electoral, perdón, con la victoria legislativa que tuvimos en el Congreso, damos muestra de que esto no nos afecta para nada. Se lo vamos a preguntar. Pero también otra cosa. ¿Hay posibilidad, como se reflejó en el Congreso, en esta media sanción de la ley Bases,
de que la izquierda o el trotskismo haga algún tipo de alianza transitoria con sectores de centro, de centroizquierda, sería toda una novedad. Uno podría decir, Milei lo hizo. Lo vamos a charlar en minutos nada más con Miriam Bregman. Acompáñenme a la mesa, vamos ya al encuentro del equipo y de Rodolfo Aguiar. Hernán, Melody, Fer, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo están, Pablo? ¿Cómo anda, Rodolfo? Muy bien. Bienvenido, gracias por estar acá. Un gusto. Además, feliz cumpleaños. Ha venido en el día de su cumpleaños, Rodolfo. La primera vez que me toca pasarlo acá. Alcoyana. Y también es el cumpleaños de Hernán Lecher, que por distintas razones también ha venido, le tocaba. Sí, de acuerdo. Bueno, felicidades. Cantamos después. Tauro. Iba a hacer eso, claro. Taurino, pues si quieren lo ponemos en... Y Pachi Gachi se suma Claro. todo. Muy bien. Yo ¿Y también, qué cosas tiene uno más Tauro acá, de muy bien, común? el 23. Bueno, ya vamos, Rodolfo, pero quiero que antes, si Hernán nos puede dar algún detalle del informe que hizo el INDEC respecto a los despidos en el sector público que se han contabilizado hasta ahora. Hernán. A ver, los datos salieron publicados antes de ayer. El INDEC no hace muchos meses, te diría menos, tal vez un año, empezó a publicar los datos del empleo del sector público. Massa, cuando era ministro, empezó a publicar esto porque había un cuestionamiento a la cantidad de trabajadores que había y demás. Y la verdad que venían más o menos estables. Fíjate. Sobredimensionamiento del Estado. Esto, Claro. de hecho, esto es un debate, ¿no? Ahora, cuando vos mirás y comparás noviembre del 23 contra marzo del 24, que es lo que acaba de ser publicado recientemente, son 13.128 puestos de trabajo menos. Si te fijás en la administración centralizada, es decir, los ministerios, por decirlo de manera sencilla, tenés casi 6.000 puestos menos. En la administración descentralizada, los organismos dependientes del Estado Nacional, pero que, no sé, supongamos el PAMI, son 4.000 puestos de trabajo. Los desconcentrados son aproximadamente 1.000 y después tenés en empresas y sociedades casi 2.000 puestos de trabajo menos. Acá tenés AISA, tenés RTA, tenés buena cantidad de trabajadores en las empresas que son básicamente propiedad del Estado Nacional. Claro. Bien, la sumatoria te da estos 13.000. ¿Te acordás que en el último tiempo Milei, Adorni y demás habían hablado de 15.000? Sí. Bueno, básicamente estaban hablando de una aproximación a este número. Al menos los datos a marzo, los datos de abril todavía no están publicados, pero los datos a marzo dan cuenta de estos 13.000 puestos menos que tiene el Estado Nacional. Rodolfo, ahora te quiero preguntar qué hay dentro de la ley bases que pone en jaque la continuidad incluso de los puestos estables dentro del Estado. Pero estos 13.000, uno tiene la sensación, es más, ¿te acordás que en conferencia, perdón, el propio presidente se jactaba de que eran como 70.000? Es decir, es muy raro, porque un gobierno en general que tiene que despedir lo que hace es tratar de tirar a la baja un número de esas características por el impacto social que puede tener. Milei evidentemente leyó que un sector de la sociedad legitimaba cierto desmantelamiento del Estado o compraba la idea de que estaba sobredimensionado. ¿Cómo sienten ustedes hoy que está la sociedad en relación con lo que significa el despido de trabajadores del sector público? La campaña de desprestigio sobre el empleo público no es nueva. La estigmatización del empleo público siempre fue una estrategia del neoliberalismo y en este caso ahora de la extrema derecha. Si no estigmatizo, no puedo ajustar. Ahora el pueblo cada vez empieza a dar cuenta que por más que nos echen a todos los empleados públicos, su situación no va a mejorar, va a empeorar día a día. Por eso nosotros no formamos parte de esto que recurrentemente sus colegas dicen, que la imagen del presidente Milei, que cada vez que se festejan los despidos en el Estado crecen las encuestas, porque hay una legitimación de origen para llegar al poder. El voto popular nadie lo discute. Yo digo, a Milei lo puso la democracia, lo saca la democracia, pero hay una legitimación distinta, que es para ejercer el poder, y esa es la que está perdiendo de manera acelerada. Sí, la legitimación del ejercicio del poder, de la administración. Sin lugar a dudas. Cada despido de esto, cuando uno lo analiza de manera individual, por supuesto, ahí hay un calvario, una tragedia para quien lo sufre y esa familia que queda en la calle, pero si uno analiza la masividad, la cantidad, estamos ya frente a una tragedia social en la Argentina. ¿La ley bases qué es? La ley bases que votaron esos sinvergüenzas de los diputados y diputadas nacionales. ¿En serio a esta oposición dialoguista le vamos a seguir diciendo oposición? Son oficialismo. Oficialismo pleno se convirtieron hace 2 días
esas diputadas y esos diputados. Te interrumpo ahí, porque es muy fuerte la caracterización que estás haciendo. Ahora, ¿el PRO te sorprende que tenga este mismo modelo de país en la cabeza? No, el PRO no. El radicalismo también fue parte de Juntos por el Cambio en ese sentido. ¿Dónde ves sorpresa ahí? ¿O por qué, en todo caso? Hay diputados que quedaron quejándose de que no fueron más a fondo en la reforma, que eran del radicalismo, que querían meter presos a todo lo que protestaran, no sé, frente a distintas empresas. Ahora yo, de manera apresurada, apenas se votaba la ley, dije, en materia de empleo público, frente a tu pregunta, nos lleva de manera directa y sin escalas a la década del 90. ¿Por qué? Me equivoqué. No, me equivoqué porque esto que vos referías, la disponibilidad, solamente existió en los gobiernos de facto. ¿Nos explicás a qué se refiere con...? En aquel momento, en la dictadura militar se llamó ley de prescindibilidad. Tiene que ver con que, dentro de las facultades que le otorgan al presidente, que quiero decir, delito es usurpar, como hace el presidente, facultades que no le son propias del Poder Legislativo, pero delito también cometieron ayer aquellos que ceden sus facultades de manera cómplice, como hicieron todas las diputadas y los diputados que levantaron la mano. Lo facultan para cerrar, reducir o reestructurar cualquier dependencia pública, organismo o ministerio. Si eso llega a ocurrir, inmediatamente las trabajadoras y los trabajadores son declarados en disponibilidad. Ya no estamos hablando de estos 70.000 posibles despidos que estaban en la planta transitoria del Estado, sino ahora nos vamos a la planta permanente, a los que tienen estabilidad según el artículo 14 bis plena de la Constitución Nacional. Esto no pasó nunca en la Argentina democrática de los últimos 40 años. Es decir, cuando vos decías que quieren despedir 90.000, no van a poder. No van a poder porque está ATE. Nosotros no los vamos a dejar. Ellos quieren, está claro, un Estado solamente para 4 o 5 grupos empresarios. ¿Cómo nos explicamos que Paolo Roca tenga más funcionarios designados en el Gabinete Nacional que la propia fuerza política que ganó las elecciones? La motosierra no la tiene más Milei, la motosierra la tiene Techin. Ahora, ¿qué mostró la historia en la Argentina? Que esa motosierra en algún momento va a llegar al pueblo. En algún momento esa motosierra la vamos a tener nosotros porque no vamos a parar de luchar. ¿Y sabe qué? Va a cortar otras cabezas. Cabezas distintas de las que está cortando ahora, que son las de los trabajadores y las de los jubilados. La motosierra va a cambiar de manos. Va a cambiar, más temprano que tarde va a ser así y va a apuntar para otro lado. Déjeme decirle que cuando dijimos esto, colegas suyos, inmediatamente golpistas, desestabilizadores, y a ellos le toleran cualquier lenguaje. Este presidente tiene un lenguaje vulgar, violento, y no pasa nada. Y apenas levantamos la voz nosotros nos convertimos en desestabilizadores de ninguna manera. Hay que ver qué rol están jugando los gobernadores. Yo tengo la sensación, colegas suyos dicen, los están extorsionando. A esta altura no. Hace algunos meses podía ser. A los gobernadores, el gobierno a los gobernadores. Claro. Cuando les dijeron los vamos a desfinanciar, les dijeron vamos a fundir las provincias, es efectivamente lo que está ocurriendo. Ellos están coparticipando las pérdidas y nacionalizando las ganancias, porque todos los impuestos coparticipables caen porque caen las ventas y el único que crece es el impuesto país, más de un 305% de manera interanual. Pero yo digo, ¿en serio hay gobernadores que creyeron que porque le vuelven a cobrar a 800.000 trabajadores el impuesto a las ganancias, los gobernadores se van a salvar? No, los están extorsionando. Los apretaron para bajarles el precio y a muchos de ellos los están comprando a valor de oferta en este momento. Hernán, dale. Rodolfo, a ver, en el último tiempo uno dice, bueno, la movilización que tuvo que ver con la discusión universitaria y demás logró torcerle el brazo al gobierno. Ahora, en el mundo laboral da la impresión que eso aún no se ha logrado. ¿Qué ves hacia adelante y cómo finalmente se logra? Para decirlo en buen criollo, la movilización por las universidades no fue igual que, no sé, la del 1 de mayo y demás. Fueron por las mujeres y el 8 de marzo las mujeres y las diversidades dijeron con nosotros no. Fueron por los derechos humanos y el 24 de marzo dijeron, con los derechos humanos no. Lo cual no quiere decir que hayan retrocedido ni en... Ahora voy a opinar sobre eso, sí. Porque, mire, yo estuve luchando 6 años en mi provincia contra una ley.
Yo soy de los que creen. ¿Qué provincia, Rodolfo? Para que Río la audiencia Negro. sepa. Yo soy de los que, lastimosamente, Pichetto, ¿no? Río Negrino, vergüenza nacional para aquellos que nos toca ahora desempeñar alguna responsabilidad aquí en la capital federal. Pero digo, la felicidad del pueblo, decían algunos protagonistas del Cordobazo, nosotros nos tenemos que impulsar en la historia del movimiento obrero para conducir a este presente. Y la felicidad del pueblo no va a llegar como fruto del mejor paro, de la mejor huelga que seamos capaces de hacer, va a llegar como la resultante de la sumatoria de todas las acciones que seamos capaces de llevar adelante, y créame que todas las siente el gobierno. Créame que todas las medidas desgastan a un gobierno. Nos hicieron creer, vaya a saber qué cosa. Frente a la pregunta de Hernán, por supuesto, yo digo, bueno, ¿de dónde viene el movimiento obrero? Ojo que venimos de una fragmentación muy fuerte de la que tuvimos que haber aprendido para no cometer los mismos errores. No hay lugar para la mínima fisura en este momento en el movimiento obrero. Pero a ver, Rodolfo, déjame hacer un planteo ahí, porque el gobierno frente a estas situaciones y este salir a la calle masivo, pero que el gobierno dice no me afecta, ni el paro me afecta, dice principio de revelación. En el momento en que vos tocas un interés, vamos a suponer el sobredimensionamiento injustificado del Estado, que tiene cajas por todos lados, etcétera, etcétera, con ñoqui, etcétera. Supongamos el peor escenario que plantea el gobierno, ahí aparecen en la calle todos aquellos que están, a los que les duele que nosotros vayamos con la motosierra sobre esos sectores. Y el gobierno parece haber encontrado una fórmula, también a partir de la crisis de representación que tienen los gremios, además de la deslegitimación del empleo público. El gobierno parece haber encontrado una fórmula para hacer que todas las protestas le jueguen a su favor. ¿Vos no crees que eso sea así? De ninguna manera. Explícanos por qué No, o cómo. Bueno, acá hay análisis siempre. Subán Córdoba, creo que es razonable, Consultora. acaba de señalar que el sindicalismo tiene mejor imagen que muchos de otros estamentos, que el Congreso, que los gobernadores, que los empresarios, que la Iglesia, que... ¿No será que el hiperrechazo al sindicalismo es una construcción desde el oficialismo y desde los medios de comunicación que intentan ayudarlo? Pero vos porque recién lo dijiste, Rodolfo, vos sabés que el sindicalismo, tiempo para atrás, con sus excepciones, no ha estado a la altura de las circunstancias en un momento de situaciones muy críticas. Es difícil mire, concebir, nosotros, porque aparte yo digo que conducciones de podemos 40 discutir. años, 30 años. No, podemos discutir de modelos sindicales, claro. Yo vengo de un modelo sindical en el que desde que sos delegado te dicen o te aplauden tus jefes o te aplauden tus compañeros, porque los dos a la vez no te pueden aplaudir. Y acá ha habido un sindicalismo, claro, bien, que camina por esa línea, que cree que... yo no me tomo... Yo le digo, yo tengo el diálogo de ATE institucionales en la paritaria con el gobierno. Ahora yo no me tomo ni un café con estos tipos que gobiernan la Argentina. Yo el café me los tomo con mis compañeros. ¿Sabe por qué? No hay posibilidad de diálogo. El diálogo es... ¿Por qué están desorientados no solo los gobernadores, sino muchos empresarios? Porque la política siempre fue diálogo, consenso, rosca. El federalismo lo concibieron durante décadas como una coordinación de negocios desde acá de la capital federal. Es el mismo discurso de Milei. Pero perdóneme. Perdón, Fer, un segundo, ahí voy. Es el mismo discurso de Milei. La rosca, el consenso en realidad esconde están el acuerdo desorientados. de la casta. Yo no. Hay muchos que están desorientados porque como no los atiende nadie en la Casa Rosada, yo no. Yo soy un especialista, ¿sabe qué? En gestionar y en conducir, porque lo único que me preocupa es cuál va a ser la próxima acción que vamos a hacer para desgastar a este gobierno. Y si la anticipo acá, vamos a movilizar a Techín. ¿Cuándo es eso? Después del 9, vamos a convocar inmediatamente a las instancias orgánicas del sindicato, paro general el 9 de mayo, y luego una movilización a Techín. Me imagino, Patricia Bullrich, como la cantidad de policías que pondrá a cuidar esos intereses. No le tememos. Perdóname, Fer, dale. Sí, no, a ver, el sindicalismo tiene distintas líneas y distinto nivel de combatividad y hay sectores realmente muy aburguesados. Pero en este momento me parece que vienen por todo. Van a perder todos los sindicatos, de un lado al otro. Los que son más amigos, los que son menos amigos. Ahora, cuando pasa algo así en el campo también tiene diferencias. No es lo mismo la Federación Agraria que la sociedad rural. Pero hay momentos en que se juntan, como pasó en el 2008, y cuando Cobos tuvo que votar, Cobos, con conciencia de clase de lo que él pertenece, realmente yo creo que tuvo una para él digna la actitud, porque defendió lo que él venía de origen. Ahora,
por momentos el peronismo parecía que eso no existe más, porque hay peronistas que con esta cuestión de que un gobernador le pidió, o algunos hombres de los cercanos inclusive a los sindicatos, le dicen, che, la provincia necesita eso, y votan cosas que realmente, yo no me horrorizo con todo, pero hay algunas cuestiones estas del blanqueo, que puede entrar en el narcotráfico. Las entradas de capitales que no van a tener que pagar nada y que destrozan a las empresas argentinas. Y el tema de ganancias, y que te dicen ganancias sí para los trabajadores y se les saca el impuesto a la riqueza, a la gente que tiene riqueza. Digo, hay cosas que, así como el campo dice, hasta acá llegan, de acá no pasan y se ponen todos juntos, no veo que todavía llegue del otro lado a pasar lo mismo, ¿se entiende? Sí, dos reflexiones rápidas a partir de ese comentario. El primero, hay gobernadores, yo recuerdo el cordobés, creo que se llama Yarlora, cuando ganó parecía el Che Guevara del interior del país. Yo digo, ahí hay un hombre que nos va a defender del centralismo de los Macri. Y ahora anda diciendo que sí, bueno, el presidente necesita herramientas, la tenemos que garantizar. El Che Guevara, la próxima vez que venga a Buenos Aires, ese hombre entra arrodillado. Y después teníamos uno en el sur que estaba colgado ya de la manija para cortarle el gas a todo el país. Lo invitaron a la Casa Rosada, se tomó un cafecito y salió diciendo, tuve la reunión más positiva de mi vida, dijo ese muchacho, creo que era el de Chubut. Esa es la primera reflexión. Ahora, la segunda cuestión es que me parece muy interesante porque la sociedad rural también es un sindicato. Nosotros en un sindicato es voluntaria la participación. Sindicato patronal, digamos. No, se juntan como nosotros, cortan rutas como nosotros para defender sus intereses y no veo que sobre esos sindicatos tengan el mismo nivel de ataque de muchos colegas suyos. Claro, es más fácil decir el sindicalismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué son? Como son los cogotudos, somos ricos aspiracionales. Somos lo mismo. Nada más que ellos que defienden. Defienden que sus propios intereses en contra de todo nuestro pueblo. Mire, yo le quiero decir, ¿por qué digo que la ley Bases pone a la nación de rodillas y además al Estado al servicio del saqueo? Cuando Milei va a Bariloche el otro día, él va a recibir órdenes de sus jefes. ¿Quiénes estaban en el foro del Yau Yau? Los planeros con exenciones impositivas, los violadores seriales de leyes laborales que se fugaron a Uruguay. Estaban ahí los dueños de las energéticas que se volvieron multimillonarios en este país a tarifazo limpio que tiene que pagar todo el pueblo, los CEOs de los laboratorios, los supermercadistas, que son aquellos que forman precios desde hace años en la Argentina, si son los verdaderos responsables de la inflación. ¿Quiénes estaban? Las lacras que lucran. Milei que quiere un Estado al servicio de esas lacras. ¿Sabe qué? Acá estamos nosotros. El Estado no es de Milei, el Estado es del pueblo ¿y quién le da vida al Estado? Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores estatales con nuestras vidas. Señor presidente, ni sueñe que usted va a lograr que aún con nuestras imperfecciones nosotros dejemos de servir a nuestro pueblo. A ver, Rodolfo, me parece interesante esto último, el tema de las imperfecciones, o uno puede decir autocrítica, pero ya se volvió muy cliché. ¿Hay momento para al mismo tiempo que defienden los puestos de trabajo, las funciones del Estado, repensar un poco cómo se construyó esa deslegitimación? Absolutamente. ¿Y cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? ¿Por qué eso no está arriba de la mesa? Mire, ATE se sienta en una mesa a discutir un nuevo Estado, no tenga duda. ¿Qué sería un nuevo Estado? Un nuevo Estado quiere decir, che, a ver, Milei ganó diciendo que este Estado no servía. Entonces, algo hay ahí. Nos sentamos en una mesa para decir, ¿este Estado le estará dando la respuesta que espera la gente en el tiempo oportuno que la gente quiere? Por ejemplo, ¿por qué alguien no puede ir a hacer un trámite en turno tarde que tiene que desorganizar su familia, faltar a su trabajo? Como un ejemplo. Sí. Digo, hay muchas cosas para discutir, pero nos sentamos en una mesa... Es muy maltratador de la gente a veces el Estado, ¿no? Nos sentamos en una mesa a discutir un Estado que esté al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Yo tengo la sensación que cuando Milei dice el Estado presente se terminó en esa cadena nacional desesperada la noche anterior a la marcha universitaria, bueno, eso está en disputa y el presidente va a perder.
porque el Estado presente siempre va a continuar porque el Estado tiene que ser de la gente. Yo creo que el movimiento obrero está obligado, sí, a repensar viejas consignas. Nosotros en los 90, frente a un proceso similar, mi sindicato decía, hay que fortalecer el Estado para liberar la nación. Y yo ahora digo, bueno, pero frente a Milei, el Estado se fortalece o se debilita dependiendo quién lo mire. Si lo miramos nosotros decimos, ahora se está destruyendo, se está debilitando el Estado de la gente, el Estado al servicio del pueblo. Ahora, si lo mira la EA, la Asociación Empresaria Argentina está diciendo, felicitaciones, señor presidente, usted está fortaleciendo el Estado. En su capacidad de intervenir. Sin Pero lugar a a ver si dudas. entiendo bien, Rodolfo, vos lo que decís es, quizá la discusión no es Estado más chico, Estado más grande, un mejor Estado. Esa sería como la consigna. Mejorar la cantidad y los la calidad de las ¿Los prestaciones. sindicatos estatales están dispuestos a que quizá haya que redimensionar el Estado, volverlo más eficiente, tener mejor productividad, una enorme cantidad de cosas que la sociedad le demanda y donde entró el discurso de Milei? Todo, no, primero, Sí. donde el discurso de Milei entró, ya no está entrando más. Dicho esto, porque yo me cansé del 56%. Eso de que te tiran el 56% por la cabeza, con nosotros no va más. Porque nosotros votamos un presidente, no votamos un dictador. Así que el 56%... Bueno, uno puede decir, en la calle eso se observa, en el discurso sindical se observa. Yo en la calle... En el Congreso Yo en la calle, tiene mayoría. a nosotros en la calle no nos pasa lo que le pasa a De Loredo, por ejemplo. Y yo quiero decir una cosa. Repudio los escraches. No estoy de acuerdo con los escraches ni lo voy a estar nunca. Ahora, si yo me llego a encontrar en la calle una diputada o uno de los diputados los que levantó la mano ayer, por lo menos le voy a pedir explicaciones. En nombre de todas mis compañeras y compañeros estatales. Bueno, pero ellos están haciendo su trabajo como usted hace el suyo. Por otra parte, lo que usted dice de que están reviendo que el discurso de Milei entró en las personas y que hay cosas que rever. ¿Están teniendo reuniones hoy activamente como para decir qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar? ¿Esta persona sirve en su puesto, esta persona ya no? Porque más allá de lo que en cualquier lugar, en cualquier empresa, entiendo que sea pública, hay empleados que no funcionan y no están más. Entonces, eso ustedes lo pueden también contemplar, porque si no, también se escucha desde el otro lado que es siempre el mismo discurso, el empleado público como no se toca. Cada vez se escucha menos, pero si hay que cambiar al que no funciona más, hay que cambiar al presidente. Le explico un cachito. Dijeron que nosotros éramos ñoquis. Le dijimos al gobierno, presente un listado de los ñoquis. No lo pudo hacer. De esos 3.000 que decía Hernán, de esos 13.124 trabajadores, no pudo demostrar en un solo caso el gobierno que había un ñoqui. Por lo tanto, se empieza a desvanecer frente a la mirada de la sociedad la principal causal de despido que invocó el gobierno, que es la no prestación de servicios. Además de los ñoquis, el ministro Caputo dijo, bueno, a mí en la calle la gente me dice que en el Estado hay que estar con vocación de servir. Y yo en el Estado vi a muchos con vocación de servir, pero a otros muchos que están en el Estado para hacer negocios, dice el ministro. ¿Sabe qué, señor ministro? Usted integró una banda que trajo de vuelta al FMI, que se la fugaron toda 45.000 millones de dólares. Si se trata de echar del Estado a los que hacen negocios, el primer despedido debería ser el ministro Caputo. Y lo segundo le digo, ¿qué haría usted si usted es una empleadora pública o empleadora privada y tiene un empleado que de las 8 horas de la jornada laboral se la pasa 7 horas en las redes? El ñoqui más grande que tiene el gobierno y el más caro se llama Milei, es el presidente y llegó el 10 de diciembre a la Argentina. Rodolfo, gracias por haber venido, que termine bien el cumpleaños. Nosotros los agradecidos siempre con este programa. Bueno, van a marchar a Techín, perdón, me quedo con ese, entre otras cosas, ese título. Lo Va a haber una anticipamos marcha a acá, lo estamos construyendo porque el gobierno, o buena parte del gobierno, no está más en la Casa Rosada, está en el edificio de Techín. Gracias, Rodolfo, por haber venido. Nosotros los agradecemos. Bueno, enseguida nos vamos a la charla con Miriam Bregman. Antes paso por Fer, tenemos algunos datos de consumo, Fer, para compartir. Sí, a ver, tenemos ahí las placas. A ver, la primera placa, vamos a cambiar, vamos a poner los lentes de lejos, mire qué bueno. A ver. Bueno, caída en la empresa, la consultora Sentia sacó estos números. Caída del consumo interanual a marzo. Supermercados 7,3%. Negocios mayoristas 10%, farmacias 20,2%. Y los rubros en que esto pasó. Vamos
A ver, alimentación 2,2%, que siempre se dice que es algo inelástico, ¿no? Sí. Que lo que no se puede es la comida. Bueno, sí. ¿Qué quiere decir inelástico? Pues Inelástico quiere decir que vos... Demanda inelástica. Inelástica, claro, que hay algunas cosas que vos, por ejemplo, la cantidad de agua que tomás, Sí. si sos un humano vas a seguir tomando esa cantidad de agua. Bueno, Bien. pues, y con la comida lo mismo, vas a tener que cambiarás de Cambiar la rutina. la marca, segundas marcas, pero la cantidad de comida que comés más o menos va a tener que ser la misma. A ver, terminemos. Bebidas alcohólicas, 13,1, se ve que la gente además, por lo menos es responsable, trata de decir, bueno, tengo que comer bajo el alcohol. Corto, claro. ¿no? Higiene y cosmética, 11,2, que también se empieza a notar en la ropa y en la producción de los argentinos. Cuidado. Limpieza y ropa y cosas para el hogar, sí. 6,1%. Es decir, son números realmente... Ayer lo dijo acá cuando vino el representante de las pymes, sí. Que, bueno, este muchacho dijo, son números de guerra. Cuando uno lee la caída que tuvo Israel hace poco ahora con el tema de Hamás, más allá de que Israel no fue tan afectada militarmente, sí. La contracción que se produce internamente y además gente que no va por el turismo y todo, tiene números parecidos y lo tuvo en el inicio. Son caídas Ucrania, de consumo, son caídas que vos decís, muy violentos. Claro, ¿qué pasó? ¿Viste? Ponele, yo creo que la caída, por ejemplo... Una pandemia, por ejemplo. Sí, la pandemia sí, pero por ejemplo la caída, yo estoy casi seguro que estos números no pasaron cuando Argentina entró en guerra con el Reino Unido por las Malvinas, no pasaron estos números. Esta caída así abrupta en el consumo de alimentos no hubo. Es decir, que realmente esa cuestión de que dicen, la barbaridad que dijeron, no me acuerdo el nombre de este que tiene un nombre medio raro, el muchacho que nombraste. Bastita. Bastita, ese, sí, bueno, Bastita, Pastita, no sé cómo es. Eduardo Bastita. Bastita. Esa frase de que va a haber varios años, tiene que para terminar de resolverse algo, tiene que haber varios años de recesión. A ver, si hay algo que dijo Keynes que nadie puede refutar, es en el largo plazo estamos todos muertos. Así que la economía, la gente la ve como tiempos humanos. No dicen, che, bueno, la tercera generación, que además no vas a conocer porque a tus bisnietos no lo vas a conocer, van a andar bien porque yo hice esto. No, señor, a vos te van a dar un tiempo, pero cuando molestés mucho te van a decir correte. Bueno, números del consumo y la caída, que insistimos, incluso hasta los propios supermercadistas están diciendo esta es la razón de la baja de la inflación. Es decir, este es el costo, este es el precio, valga la redundancia o valga el juego de palabras, es el precio de la baja de inflación. Acompáñenme al living, vamos a encontrar a Miriam Bregman, que ya está lista para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias por haber venido. ¿Todo bien? Gracias, Pablo. Bueno, a ver, varias cosas para charlar, Miriam. En principio, si vos tuvieras que darnos una radiografía del momento político de la Argentina a partir de la media sanción de la ley bases y el paquete fiscal, ¿cuál sería? Mirá, creo que mirar solo la sanción de la ley puede confundir porque lo que logró hacer Milei en este tiempo hermoso que le regalaron desde enero hasta acá es jugar con comprar voluntades de gobernadores, intercambiando, yo pongo tal artículo que a vos te sirve, vos pones el otro. Un lobby minero impresionante como pocas veces se vio, o por lo menos desde la ley de humedales, cuando intentamos votar la ley de humedales, que no se veía un lobby minero tan importante. Es decir, este tiempo de pasividad, desde el paro del 24 de enero, la CGT no la vimos prácticamente más, el peronismo debatiéndose en sus propias internas, con más internas que posiciones públicas y mucho menos estar en la calle y demás, movimientos sociales, algo parecido, fue un tiempo que Milei utilizó hábilmente para recomponer algunas alianzas en el Congreso. Esta es una parte de la película. La otra parte de la película es la que comienza el 23 de abril con la movilización más grande que se recuerda en muchísimos años. Creo que es una de las movilizaciones realmente del 83 para acá, de las más grandes en Buenos Aires y en todo el país, que marcan un punto de inflexión, que más allá de que Milei obteniendo algunas mayorías forzadas con el mecanismo del balotaje, daba la idea de que, o por lo menos ellos intentaban dar la idea de que tenían mucho apoyo, se empezó a mostrar que algo cambió. Entonces yo hoy estuve en la Comisión de Educación, donde se discutía el presupuesto universitario y planteaba a partir de esto que uno puede ver una movilización de dos maneras. Una, para descomprimir.
porque tenés mucha bronca por abajo, mucho descontento, no solo de los estudiantes y docentes, sino de todos aquellos que amalgamó muchos sectores. Claro, a todos aquellos que ven la universidad pública como una conquista, más allá que tal vez nunca van a acceder a la universidad pública o no quieren, pero lo ven como una... Bueno, esto tiene que estar por si mis hijos, mis nietos, mis hermanos quieren ir o yo algún día quiero estudiar. Creo que juntó todo eso, pero juntó mucho descontento. Entonces la movilización puede ser para descomprimir o puede ser para iniciar un camino de lucha y de pelea contra el plan de Milei de conjunto. Claramente, la dirección de la UBA, Jacobiti, quienes estuvieron en la tele hablando de educación pública a morir, la usaron para descomprimir. Porque al día siguiente de la movilización se sentaron con Milei y arreglaron votar la ley bases, que es un ataque no solo a los estudiantes que van a tener menos derechos, porque hoy todos los que estudian en la universidad pública en su gran mayoría trabajan, sino también a los padres de esos pibes o a los abuelos con el ataque al sistema jubilatorio. Es decir, acá no nos pueden canjear a bueno, consigo presupuesto universitario a cambio de reventar a todo el pueblo. El presupuesto universitario tiene que salir del no pago al Fondo Monetario, tiene que salir de los que se enriquecieron todos estos años, tiene que salir de las mineras que se llevan todo y no dejan nada. Entonces, estamos en un punto de inflexión. Es difícil ver cómo sigue la película porque dependerá de lo que hagamos. Pues el punto de inflexión es lo que empieza a pasar en la calle y lo que nos advertís es, ojo con mirar solamente el triunfo legislativo que tuvo Milei, también contemplemos lo que está pasando en la calle. Ahora, sobre eso, vos sabés que lo habrás escuchado, el gobierno dice, están haciendo política de una manera como en el siglo XX, es decir, es anquilosado el modo. ¿Qué significa juntar hoy gente en una plaza si en definitiva no termina de representar a la sociedad? Entonces, vos contás y tenés 5 grandes movilizaciones. Si querés las repasamos juntos. Tenés la del 24 de enero, la del 8 de marzo, la del 24 de marzo, 23 de abril y eventualmente hubo sectores también de la izquierda. Que estuvimos en la calle. En la del primero de mayo. Hubo un paro general. Se viene otro paro general. Todo eso, ¿al gobierno lo toca, no lo toca? ¿El gobierno puede prescindir de hacer una lectura de eso o no? ¿Cómo crees que funciona eso en el hoy y sobre todo con lo que han generado el modo líquido y digital de hacer política? Sí y no. Eso de que se creen que porque ellos tengan muchos likes en las redes o gente muy habilidosa, eso evita la lucha callejera, con eso evita... Eso es una trampa, mirá, no existe, no se ve en ningún país del mundo. Serás un genio en las redes, pero cuando la gente no puede comer, no puede pagar el alquiler, le aumentan las tarifas, hay una realidad que no se tapa con memes en las redes ni con graciosos como Adorni. Eso no lo vas a cambiar. Ellos tienen un buen manejo de redes, por supuesto, pero hay una realidad que es incontrastable y que empieza a deteriorarse rápidamente la calidad de vida de la gente. Entonces, claro que le afectó. ¿Por qué no salió en enero la ley? Cuando ellos creyeron que tiraban toda la carne del asador, iban con todo, le pegaban a todos los sectores juntos y se terminaba. Tuvieron que recalcular. Y negociaron con lo peor de la casta, con la casta que aceptó que se sacara lo que molestaba al agronegocio, que se sacara lo que molestaba a la CGT, más allá de que estaba mal lo que ponían, molestaba a la CGT, lo sacaron y dejaron lo que ataca a jubilados, trabajadores y mujeres. Ahora, ¿fue suficiente la calle que hubo? No, por eso te digo, la respuesta es compleja, porque es claro que lo afecta al gobierno. Incluso, bueno, esta discusión de las tarifas, cuánto van aumentando las tarifas y demás también, en todo van midiendo, aunque te digo, en el interior es un desastre. Hoy hablaba con mi familia, a cualquier familia le están viniendo facturas de 90.000. ¿De dónde son? De Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, casi contra La Pampa, o sea, toda esa zona está sumamente afectada por el aumento de tarifas, pero aún así al gobierno le hubiese gustado ir mucho más rápido. Entonces, creo que están descubriendo que la calle existe, están descubriendo que ellos no pueden decir que la movilización lo ayudó al gobierno, como dijeron de la movilización universitaria, pero de nuevo el problema vuelve a ser la dirigencia política. Ahora vuelvo sobre eso, quiero preguntarte algunas cosas. El presidente dice, ¿qué tan grande soy que todos tuvieron que ponerse de acuerdo en la calle para poder hacerme frente? Sí, algún complejo tiene, ¿no? Porque todo el tiempo se tiene que sentir grande, enorme, no sé, no, ya ahí no me puedo meter. Lo que te digo que políticamente el razonamiento es ridículo. ¿Qué tan popular es la universidad pública en Argentina? Una de las mejores del mundo, la más grande de América Latina, reconocida por todo el mundo que viene a estudiar acá, que todo el mundo de las más diversas extracciones políticas se unifica para defenderla.
como te digo, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Después, ¿qué se hace con esa movilización? Se empezó a ver que hay diferencia. Yo no quiero que sea un canal para descomprimir el descontento y que los estudiantes digan, yo voy a ver si consigo mi presupuesto. Creo que hay que unirlo con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, de los jubilados y las jubiladas, como decía la selección. No hay que dejar a nadie en el camino, a nadie tirado. Creo que es una gran frase para aplicar esto y unir la lucha para derrotar el plan de Milei y Caputo que lleva a una catástrofe social y económica. A ver, Miriam, te escucho y se hicieron fuertes eventualmente en la unión, o por lo menos en la unión coyuntural, el Frente de Izquierda, los diputados del Partido Socialista y los diputados de Unión por la Patria. Ahora, vos decís, bueno, pero en realidad las internas del peronismo, pero en realidad la CGT, que no sirve para nada, le hicieron 2 paros la CGT. Uno podría acordar cuántos años de no haber estado a la altura de la circunstancia tiene la CGT, un montón. Podemos discutirlo, hasta podemos discutir los modelos sindicales. Pero la sensación es que el Frente Izquierda no pierde oportunidad para criticar a aquellos con los que hoy tiene que mancomunarse para hacerle frente al gobierno. ¿Cómo mensurás eso? No, porque no es un problema de crítica. Cuando yo te digo que la CGT no estuvo el día que se votó la ley es porque yo no quería que esa ley se vote. A mí me hubiese gustado ser una cantidad similar como la del 23 de abril en la marcha universitaria y que esa ley no se vote. No es un problema de crítica o cuánto criticás o cuánto te callás. Es un problema de si queremos sacar al país de la situación de decadencia a la que la están llevando año a año, que este gobierno está decidido a ir por todo. Entonces, vos te tenés que poner qué objetivos políticos querés. Algunos quieren solamente conseguir algo para la universidad o poco, porque hoy en la comisión tampoco quisieron dictaminar para exigir el presupuesto educativo que le corresponde, que por el Congreso podríamos sacar. Pero acá no es un problema de la dirigencia política. No es un problema de la dirigencia política, es un problema de cuáles son las consecuencias. Mira, cada día que se le regala a Milei, con distintas especulaciones, ¿no? Que hay que dejar que se desprestigie más, que mejor si... Pero espera, no se le regala a Milei. Milei consiguió los votos. Y bueno, Milei demostró, el otro día lo dijo Martín Granowski, no solamente tenía motosierra y licuadora, demostró que tiene muñeca política y demostró además que tiene... La representación del Congreso es la representación de lo que votó la gente. No. Y ¿Cómo no? No, ¿sabés que no? A ver. Vos decime si los radicales que hicieron campaña, Martín Lustó, digo Martín Lustó como el referente, sí, ¿dijeron que estaban de acuerdo en privatizar aerolíneas en la campaña? ¿Dijeron que le iban a sacar a los trabajadores el derecho a la indemnización? Yo te lo pregunto al revés. ¿Dijeron que te iban a sacar las jubilaciones? ¿A vos te sorprende que la Unión Cívica Radical, que fue parte de Juntos por el Cambio, acompañara? No es un problema lo que me sorprende a mí, es un problema lo que votó la gente. No lo dijeron en campaña. Ni Patricia Bullrich dijo las cosas que están haciendo ahora con Ritondo, los Penato en el Congreso. Los Penato, las diputadas de Lustó, todas se decían feministas hasta hace 3 días, Pablo. Quienes votaron a Juntos por el Cambio acompañaron claramente a Milei en el balotaje. Escúchame, se decían feministas hasta hace 3 días. Acaban de votar que las mujeres no nos jubilamos nunca más en la Argentina. Es una estafa electoral. La del propio Milei es una estafa electoral. Dijo que antes de aumentar un impuesto se cortaba un brazo. Yo lo veo enterito. Y acaban de votar que aumentan impuestos a los monotributistas sociales, que ya son esas medidas que vos decís, ¿no se te ocurre algo un poquito más cruel? Que ir a buscar plata de los monotributistas sociales, expulsándolo a la más absoluta informalidad. Impuesto a las ganancias. Se llenaron la boca diciendo que se terminaba el impuesto a las ganancias el año pasado cuando se trató en el Congreso, que cobrar impuestos era inmoral. No, estamos viviendo una estafa en vivo y en directo. No culpemos a los que votaron creyendo eso. No culpo a los que votaron, digo. No. El radicalismo está legitimado en el Congreso y el radicalismo acompañó el proyecto de Javier Milei, en tanto Juntos por el Cambio, y evidentemente los votos Juntos por el Cambio fueron ahí. No dijeron que iban a privatizar aerolíneas. Te pongo un solo ejemplo para que Pero a veces la sociedad no vota puntualmente por algunas medidas, vota por un sentido, y el sentido era... el sentido era... La desregulación económica... No, combinado. Había mucho, te digo, porque mucha crítica al Estado. Recorrí el país siendo candidata a presidenta y estuve en los 2 debates con Javier Milei, con Patricia Bullrich, con los mismos actores que vos estás nombrando. Había mucho descontento con los gobiernos anteriores, con los que habían venido gobernando, por la situación que creo que alguna vez incluso lo hemos debatido con vos, con quienes venían gobernando, y en un sector una frustración enorme en lo que había resultado el gobierno del Frente de Todos, porque aquellos que habían creído que volvía el asadito, toda la campaña que hicieron, que venían a terminar con la estafa macrista, con el ajuste macrista, y terminamos en una situación espantosa de inflación y bajos salarios, bajas jubilaciones,
creyeron que esa era la salida con un discurso muy hábil, anticasta, que hizo Javier Milei diciendo yo vengo a ajustar a la casta. Decime mayor estafa electoral que desde Revolución Productiva y Salariazo. No sé, son esas frases que te quedan en la cabeza. Eventualmente no estoy diciendo que eso no sea así. Estoy diciendo que a mí no me sorprendió mucho lo que resultó eventualmente en el Congreso. Ahí voy, mis compañeros y compañeras tienen preguntas, te quiero hacer una puntual por si después no hay tiempo, y es, ¿no hay posibilidad de alguna alianza, aunque sea transitoria, con algunos sectores del peronismo, con la centroizquierda, eventualmente con la izquierda, porque el trotskismo tiene experiencias de alianzas con otros espacios también de la izquierda en los 80, en los 90. ¿No ves posibilidad de eso en ¿Alianza para qué? Bueno, para lo mismo que votaron, en el mismo sentido que votaron juntos en el rechazo a la ley de bases en el Congreso el sí, yo cuando tengo que luchar o cuando tengo que votar en contra de una medida que es contra el pueblo, yo no le pido el carnet a nadie. Si es por ese motivo, la izquierda, vos sabés que nosotros estamos siempre en la calle. Pero construcciones comunes que le den más fuerza, que le permitan llegar de otra manera a la sociedad. No quiere decir que piensen igual, de ninguna manera. No, el problema, por eso te pregunto, ¿para qué? Si es resignando principios, si es resignando valores, esa idea... puntos comunes para una construcción un poco más sólida. Los puntos comunes son las peleas que vos podés dar en la calle, las luchas comunes, y como te digo, en eso, acá había gente recién dirigente del Estado, preguntá quién va a todas las movilizaciones en defensa del Estado, y yo no le pregunto, Aguiar, vos a qué partido pertenecés o a quién votaste, ni a los trabajadores del Estado. Eso se da en cada situación que amerite, decís. En cada situación que amerite, por eso te preguntaba para qué. Ahora, si es como estrategia electoral, ya lo vimos y vimos cómo termina. Mirá, el peronismo viene en los últimos años, todos los años amplía un poquito más. Metió a Pino Solanas en la elección anterior y a gente de ese sector, Alcir Argumedo. Bueno, pero ahí también tenés que elegir qué agenda de problemas o qué agenda de discusión. No, por eso, pero te digo, y terminaste... ¿Con quién preferís discutir estos problemas? Déjame que te conteste. Los problemas que tenía Déjame que te conteste. Terminaron en ese frente, el gobierno del 2019, una catástrofe. En la última elección lo incorporaron a Juan Grabois con una lista que le dieron la posibilidad de hacer una lista encabezando con los mismos diputados colgados. ¿Vos sabés que algunos de los que traicionaron ayer deben haber ido con Grabois? Entonces, el problema es para qué. Si es para una política de independencia de clase, si es para que la clase trabajadora deje de ir atrás de tipos como Massa que terminan trabajando para un fondo buitre, o sea, no se me ocurre algo más indigno, terminar trabajando para un fondo buitre, si es para que los trabajadores vayan siempre detrás de algún político que tiene la prioridad de pagarle al Fondo Monetario y no aumentar los salarios, bueno, eso no vas a contar con la izquierda. Entonces, yo por eso te preguntaba para qué. Yo creo que al revés, hoy es el momento de pelear con todo por la independencia política, porque lo que supo captar Milei es la bronca contra esa casta política que se reproduce, que se amplía, esa dirigencia política tradicional que hoy está con mira, el ejemplo de Pichetto, bueno, yo lo veo en el Congreso hablar, él le da consejo a todo. Digo, pero ¿cómo? Si cuando vos criticabas a Macri, vos estuviste con Macri. ¿Cómo? Si vos criticabas a Menem, estuviste con Menem. ¿Cómo criticabas a Cristina si estuviste con Cristina? O sea, es como el ejemplo de lo que se rechaza. Entonces, me parece que cuando te hacen ese tipo de preguntas, el problema es saber para qué. ¿Cuál es el objetivo? Si es un objetivo de lucha, hay que estar en la calle, hay que pelear. Y a nosotros nos van a encontrar siempre, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Cuando vos lo que querés es atar a los sectores de la clase trabajadora o a la propia izquierda detrás de proyectos con lo que no coincido para nada, que es seguir administrando la decadencia de este Estado capitalista subordinado al FMI, te digo, mirá, eso ya se vio y fracasó. Melody. Miriam, ¿qué es lo que sucede que cuando vamos a las urnas, la izquierda no tiene la representación que quizás todos creemos, porque decimos, che, está buenísimo lo que proponen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde sentís que está el fracaso que no alcanza para que ustedes tengan ese bloque más afianzado? No, yo no lo veo como un fracaso para empezar, porque me parece que la izquierda, si hay algo que hace, es avanzar y retroceder con las luchas del pueblo trabajador, con un determinado nivel de conciencia en un determinado momento. Entonces yo no lo veo como un fracaso. De hecho, hoy el Frente de Izquierda tiene 5 diputados, cosa que no tuvo jamás la izquierda en Argentina. Busquen en la historia argentina, jamás la izquierda tuvo esa representación política. Es verdad que las elecciones ejecutivas nos cuesta más, pero convengamos que es una trampa bastante grande cómo se organizan las elecciones, ¿no? Esto mismo que hablábamos recién, Milei dice, tengo el 55%. No tenés el 55%. Tenés un sector de la población que evidentemente te vota. En la Argentina además siempre hubo derecha, eso. No vamos a decir que la derecha se fue, en algún momento puede estar más calladita, pero siempre está ahí al acecho, y logró reunir el descontento con quienes venían gobernando.
Pero creo que a veces, viste, yo escucho esos chistes 2%. Tienen dos problemas los chistes de Twitter. El problema que los repiten algunas diputadas, deberían leer la ley electoral porque en la Argentina nadie es diputado con el 2%. Alejandro Vilca, mi compañero, el otro día le contestó, porque además dicen quit virgen, viste que se han puesto mucho de moda las chicanas. Alejandro Vilca, recolectar de residuos, le dicen quit virgen. Yo no sé qué trabajaron los libertarios, pero Alejandro trabajaba hasta antes de entrar al Congreso tirando recolector de basura en Alto Comedero, sacó el 25%, fue segunda fuerza. Yo saqué el 8% en Capital, del Caño el 6% en provincia, es decir, no, yo creo que son números para... Además, como hacemos las campañas nosotros, olvídense, acá no hay un dueño de canal que te pone el canal, no hay otro que te pone millones de pesos. Fíjense la discusión con lo del tabaco, lo dijo Milei. Ahora se olvidó, pero acuérdense la primera votación de enero, dijo hay un señor del tabaco. Bueno, nosotros no tenemos señor del tabaco. Hacemos las campañas a pulmón y al revés, lo que logramos es porque tenemos mucho apoyo. Esa es la diferencia de por qué capta mejor un referente de la ultraderecha el enojo con la política que la izquierda. No, me parece que hay un fenómeno mundial también con eso. O sea, no se puede canalizar... Porque la pregunta en definitiva que hace Meli está muy bien es ¿por qué? Si la izquierda viene siendo rupturista respecto al sistema de la casta hace tanto tiempo... Sería mentira que yo te diga no la hago. Lo que te digo es que hay distintos momentos. Nosotros hicimos nuestra mejor elección en el 2023, 2021. Es obvio que en el 2023, en el marco de una elección ejecutiva, bueno, todavía no hay un nivel de lucha y de conciencia social popular tal para eso, pero lo que pasa es que ahí el problema no es mío de la izquierda, el problema es que rápidamente esa gente cae en el descontento porque termina votando opciones, como te digo. Ah, bueno, mira, lo voté a Juan Grabois porque creía que era mejor dar la pelea desde dentro del peronismo. Pero metiste a estos diputados que ahora ayer se dieron vuelta y votaron los de San Juan, los de Catamarca, y ya se habían dado vuelta los de Salta y los de Tucumán. Entonces, ojo, me parece que lo que hay que ayudar es abrir los ojos en dónde terminan esos caminos, esos atajos, que después terminás dándole los números que necesitaba Milei para el desastre del Rigui, que bueno, vos lo sabrás mejor, Hernán, va a dejar un destrozo en nuestro país, incluso desde el punto de vista de los bienes comunes naturales. No, te quería preguntar por lo siguiente, porque me parece que esto también sobrevuela. Yo entiendo el discurso en relación al peronismo y quizás en virtud y la intención de captar votos. Ahora, yo he sido... Ayer mismo fui muy crítico acá, sentado, particularmente de los legisladores de San Juan y Catamarca. Ahora... Te olvidaste de lo de Tucumán, no lo de Salta que se habían vendido la vez anterior. Claro, no es menos cierto que el peronismo votó en bloque en contra de esto en 100 diputados. Porque tal vez es un poco más fácil votar todos juntos 5 diputados y sin ningún gobernador que habilita otras discusiones. No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con lo que han promovido los gobernadores, pero me da la impresión que la verdad es un poco injusto el análisis. Me parece peligroso el razonamiento que haces, primero porque no todos los puntos votaron iguales, sino que además ya se habían pasado los de Salta, los de Tucumán, y ahora se pasaron 2 gobernadores más con sus diputados. Es peligroso lo que decís, te digo sinceramente, Hernán, porque entonces quiere decir que cuantos más sos, menos principios tenés que tener y te podés vender. Entonces yo no creo que varíe por el número de diputados la conciencia o los principios. Me parece que estás siendo injusta con 100 diputados. No estoy siendo injusta para nada. No estoy siendo injusta para nada. Permitime una cosa. No estoy siendo injusta para nada, pero no podés decir a ustedes porque son 5, que no es poco, con la fragmentación que hoy tiene el Congreso. Pero objetivamente hablando, ¿es más fácil ponerse de acuerdo entre 5 o entre 100? Entre 5. ¿Por qué? Objetivamente ¿Por qué hablando. si vos te hiciste elegir con un determinado proyecto político? Te hiciste elegir diciendo ley de humedales ya y allá se vendieron a las mineras. No, no coincido para nada. Mira, me parece, pero para nada. Me parece que los compromisos electorales, el contrato electoral, se cumple. Bueno, cumple. Si vos dijiste ley de humedales ya, que venga el gobernador, porque además decime dónde dice... ¿Cuántos diputados del peronismo cumplieron ese mandato? Decime... ¿Cuántos? Decime dónde, dice... ¿Cuántos? No, no, porque digo, cargas contra los 100 que votaron... Yo no cargué contra los 100. Yo no cargué contra los 100. Yo estoy diciendo definiciones muy precisas. Vos me metés el número de 100. Entonces, como son 100, pueden tener menos diferencia. Decime, en la campaña electoral, ¿dónde dijeron? Yo no voy a cumplir con quienes me votaron, sino con mi gobernador. Ahora, ese es un gran debate que hay que dar. No son empleados de los gobernadores. Son diputados del pueblo de la nación. ¿Qué es eso que aprietan a mi gobernador? Miriam, vos arrancaste diciendo
que el problema era del peronismo que le pasaban estas cosas. No lo voy a defender a Grabois, pero hasta Grabois lo pusiste en la bolsa. Entonces, no lo hice yo. Y estás defendiendo bastante. Vos tenés una posición política, yo tengo la mía. Yo creo que no se construye desde ahí. Yo creo que no se construye desde ahí metiendo a estos personajes que se dan vuelta como una media. ¿Sabés por qué? Porque no estamos haciendo una experiencia nueva. Yo era diputada en el 2015, 2016, cuando asumió Macri, y pasó lo mismo. Entonces, él me preguntó cómo se ampliaba, y yo le dije con un programa, con ideas claras y con compromisos claros lo querés hacer, y para mí la independencia política es fundamental. Bueno, pero de nuevo... Dar el juego adentro te lleva a esto. Vos ahora lo transformás en un ataque personal. Yo un ataque personal no yo le digo esto, Hernán, para poder pasar otras preguntas, Fer tiene, yo tengo otras también. Cerrá vos, explicalo vos y después cerrá. Me parece razonable, y yo lo comparto, arranqué diciendo esto, me parece razonable cuestionar a aquel que incumplió el mandato. ¿Bien? Compartimos eso. Yo comparto, efectivamente, y lo comparto en cualquier espacio político. Ahora, aquel que no incumplió el mandato, me parece injusto ponerlo en la bolsa. Me parece eso, sencillamente. Bueno, pero después lo volvemos a hablar en un año y medio cuando vuelvan las elecciones, a ver si se olvidan de eso o no. Pero lo injusto no es que yo lo diga. Lo injusto es el que se vende. ¿Cómo va a ser un problema que yo lo diga? El injusto es el que se vende, el injusto es el que se da vuelta. Que te dijo que entraba para una cosa y se dio vuelta. Ahora, vos podés analizarlo desde la dirigencia política. A mí no me gustan los análisis desde adentro de la dirigencia política, donde miran todo el tiempo cómo, viste, analizo la realidad. Me gusta mirarlo de afuera. Me gusta mirarlo del tipo que votó con la campaña Ley de Humedales Ya, y el tipo se te da vuelta y te vota que te van a saquear todos los recursos del país. Me cuesta, perdóname, te digo sinceramente, no, está bien. Me cuesta mirarlo desde... el peronismo estaba en la interna. Yo siempre digo que no me gusta llorar por las penas de los dirigentes, ¿viste? Porque si no parece que, no, y pobre, lo prestó el gobernador, pero no seas cara dura. Pero y no te aprieta la gente que está en la calle y no llega a fin de mes, vos te aprieta el gobernador, bueno, qué sé yo. Bueno, pero ahí tenés un delito para poder que de acá a dentro de un año y medio la gente entienda para qué están los diputados, para qué están los senadores. Es verdad. Porque me parece que... Ayer fue una clase de eso, tenés razón. Hay algo que está sucediendo en la sociedad que de repente estamos todos mirando, bueno, a ver quién hace qué y de qué partido y qué dice y qué no. ¿Sabés qué pasó? Que llegamos a la sesión con muy poco conocimiento de lo que se discutía. Yo te digo, hice un esfuerzo enorme con lo de la moratoria. El otro día un periodista me decía, bueno, todo. Es parte del achaque contra la política dejar de escuchar argumentos, fundamentos, ¿no? Yo hice un esfuerzo enorme, por ejemplo, que se sepa que terminaban con la moratoria. Una cosa, pero llegamos con mucho nivel de desconocimiento que se votaba. Yo creo que de acá al Senado tenemos una tarea enorme. Por eso es tan importante quién moviliza, cómo moviliza, qué lucha nos damos, qué se plantea en el paro del 9... Porque tenemos que llegar a la discusión del Senado en otras condiciones, tenemos que estar en la calle, tiene que haber movilización, tiene que haber un paro activo el 9 que permita que en el Senado no se vote esto, porque es una destrucción que desde Martínez de Oz no se veía. A ver, Fer. No, me parece que justamente no habría que esperar un año y medio para ver estos cambios. Me parece que el Senado tendría que ser el objetivo, ¿no? Sí, ¿Qué pasa en el Senado? Yo no tengo por qué fumarme un año y medio para votar de nuevo y comerme todas estas cosas. No, y cuando ya te aumentaron la edad jubilatoria, después ¿cómo lo volvés atrás? Yo quería hacer un comentario que tenía que ver con el principio de la discusión, es lo genuino o no genuino de Milei, que es lo que había explicado, que decías vos, como bueno, tiene consenso porque además tiene derecho, porque lo votaron para algo parecido a esto. Yo creo que, a ver, algunas cosas dio a entender y qué sé yo, pero claramente no lo votaron para que le baje el 30% a las jubilaciones, para que deje de abastecer los comedores, para que no le dé remedio a los que tienen cáncer y... Para que ataque el monotributo social. Me parece que hay algunas cosas que está haciendo que son de esas que uno dice, che, me parece que esto hay que reaccionar, lo haga quien lo haga en el momento que sea, así sea en el comienzo del gobierno, porque esto, hay cosas que uno las ve como diciendo, esto no es humano, no pasa en ningún lado, nadie hace estas cosas. Bueno, entonces, mi pregunta es, ustedes han tenido una pelea franca y clara y que realmente todos elogian la postura, los que están en contra de esta ley elogian esta postura. No me quedó claro algo que recién mencionaste, y justamente la pregunta tiene que ver con el tema del señor del tabaco. Ustedes finalmente se abstuvieron, ¿no? Nosotros nos abstuvimos. Bueno, ahora por eso, si no fuera esta pelea, y digamos, no vamos a discutir en medio de esta pelea el tema del tabaco, pero si no fuera esta pelea, sino que se estuviera discutiendo solo eso, ¿qué diría la izquierda? Claro. ¿Habría que cobrarle o no habría que cobrarle? Exactamente, ahí está la discusión.
Porque hay una discusión con las exenciones impositivas, que es la famosa separata, habrán escuchado esa palabra que cada tanto aparece. Y la trajo Massa. Claro, que Massa nos dio un librito así hermoso que debe estar sosteniendo la pata de algún escritorio porque nunca se pero no por discutió. culpa de él. Él quería ahí desarmar algunas cosas que son la verdad que no. terribles. La verdad que no lo pusieron como tema. Dijeron que estos eran los impuestos, mostró la cantidad de beneficios que tienen algunos sectores. La economía nunca propuso que sea tema. Sigue siendo una discusión. Este tema entra dentro de eso. Entonces nosotros tenemos dos discusiones. Una... Exenciones impositivas rápidamente es lo que se deja de cobrar impuestos a las grandes Galperín empresas. o una que le votaron todos. Menos la izquierda le votaba. Ahora escucho mucha gente hablando contra Galperín. Muchacho, el momento era cuando no había que votarle las exenciones a Marcos Galperín. Galperín, bueno, distintas que hay. El tema no es solo quién paga, qué sector de la economía pagan. En este caso, pero déjame, te lo voy a decir, sino a dónde va el dinero. Nosotros creemos que hay que hacer una discusión en ese sentido. En ese sentido hay que hacer una discusión. Porque no solamente es a quién se le cobra, sino qué haces con eso. Porque yo no quiero recaudarle mejor para el Fondo Monetario, te lo digo sinceramente. Yo no voy a andar cobrando impuestos. Ah, Pablo, te voy a aumentar ganancias porque te dicen no, porque los trabajadores que más ganan, capaz que vos no sos el caso, pero los trabajadores que más ganan tienen que aportar y tienen que pagar más. ¿Para qué? ¿Con qué destino? Entonces, hay que abrir una discusión desde el señor de Tabaco a Galperín, a todos los sectores que se vienen nombrando estos días, y hay otros que no se nombran y también son sumamente beneficiados. ¿Cómo deben pagar los sectores más ricos? Lo que se acaba de votar el martes es que ellos no pagan un peso más, le bajan bienes personales. Sí, por eso. No solamente que no le... Pues hay que asignar eso que se recauda eventualmente a algo bien concreto. Claro, porque el tema es que todo eso... Como fue el tema de impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Sí, ahí era combinado, porque a nosotros no nos dejaron. Nosotros queríamos dividir la votación, que lo que iba para favorecer a Techín y a Roca fuera por un lado con el gasoducto y lo que iba para cosas indiscutiblemente necesarias como el progresar u otras cuestiones por separado, nadie quería porque se caía lo de Roca. Así Pero eventualmente ese esquema, bueno, se recauda, ¿a dónde va esa plata? Y yo creo que nuestro país necesita esa discusión. Es un país donde los ricos cada vez pagan menos, con esta ley van a pagar menos, como te digo, no van a pagar bienes personales. Votaron la ley de los contrabandistas. Lo que se votó es una ley de contrabandistas, que todo el que tenga dinero en negro en el mundo lo puede venir a blanquear a la Argentina. Eso ni al Capone se le ocurría pedir una ley. Pero eso, a ver, a nivel mundial, el Gafi no es un grupo de benefactores, de nada. No son de izquierda. Estos muchachos están horrorizando al propio fondo cuando le dice, si fugás, te felicito. El fondo dice, che, si la fugan todas, ¿qué van a pagar ustedes? Digo, dicen cosas que son disparatadas. Exactamente. No son normales, digamos. Tanto con el RIGI como con el blanqueo, lo que votaron es un escándalo y a la par, les cuento porque esto todavía no ha salido tanto en los medios, a la par, Patricia Bullrich nos entretiene en la Comisión de Penal discutiendo una ley antimafia. Porque Rosario nos importa. ¿Qué ley antimafia? Rosario lo vas a multiplicar por 1000 si vos le abrís un blanqueo para que cualquier persona del mundo venga a blanquear a la Argentina y por ley no le podés preguntar de dónde saca el dinero porque eso es inmoral, no sé qué barbaridad dijo Milei. Y además en el RIGI le das beneficios impositivos hasta el 2038. Es decir, están creando un combo peligroso, en serio, no es chiste, coincido con vos. El objetivo es que esto no puede pasar del Senado. No le pueden empezar a cobrar ganancias a alguien que cobra más de 1.200.000 pesos. ¿Cómo? Que ese tipo es rico y tiene que pagar. Y el decil más alto no paga bienes personales y le bajás a los ricos que paguen cada vez menos bienes personales. Es algo... Yo insisto con lo del monotributo y lo del monotributo social, porque ¿quién es monotributista? El plomero, el abogado, el médico que factura... ¿De qué estamos hablando? Si querés blanquear gente y le quitar la posibilidad al que quiera acercarse al Estado en la manera mínima porque no recauda más que eso, lo estás alejando. Miriam, de todo. quiero hacerte una pregunta respecto del factor Milei, lo que se ha dado llamar el factor Milei. ¿Qué lugar tiene que tener en la discusión política, en el debate político o en la dinámica de la política el modo de ser del presidente, su emocionalidad? Pero lo pregunto en serio, no para sacarte un título, digamos. No, está bien, pero cuando fue el debate presidencial me lo preguntaba todo el mundo, ¿viste? Porque era como ahí el contrapunto, pero... No, pero después en ejercicio, eventualmente antes era, bueno, el personaje que supo crear en un momento de mucha liquidez del debate político. Pero hoy, un presidente que denosta a quien piensa distinto,
que retuitea y repostea una enorme cantidad de insultos, improperios, que si lo hiciera cualquier otro dirigente de la política sería terrible, sería escandaloso. sería escandaloso. Pero te pregunto, en el análisis político del momento, ¿qué lugar ocupa eso? ¿O es de cotillón? ¿Es ganchero para alguna discusión o es un tema serio? A mí me enoja mucho. Si te voy a decir sinceramente y personalmente, me enoja su misoginia, me enojan sus chistes desagradables, no me gustan. Vos pensás que ya en el debate anterior, en el del 2021, yo me negué a darle la mano porque él nos decía zurdos van a correr. O sea, tiene todo el tiempo una agresividad que es inaceptable, totalmente inaceptable. Pero a ver si se entiende la pregunta, quizá la estoy haciendo mal. Pero ahora te contesto más de fondo. Esto tiene algo, y yo no niego, que me molesta mucho. Ahora, Milei es una anécdota. Acá están las grandes corporaciones, el capital financiero internacional y los narcos del mundo viendo qué negocio hacen en la Argentina. El plan es el plan del Fondo Monetario. Pero el vehículo político es eventualmente es un presidente con estas características. Con estas características que nos pueden gustar más o menos. A mí no me gustan para nada, por eso te digo... O sea, para vos queda en el lugar de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y eso es todo. No tiene relevancia institucional. No, porque nunca lo naturalicé. Por eso yo no le di la mano. Pero no te lo pregunto en términos personales, por eso te lo pregunto en términos casi institucionales. Es una respuesta política, porque yo no naturalicé nunca las barbaridades que dice Milei, nunca hice consumo irónico, como dicen algunos, que se reían, lo llevaban a todos lados, porque mide. Sí, mira qué lindo, mira, tanto mide que salió presidente. Háganse cargo los que promovieron eso. Tanto mide que se hizo él y su vicepresidenta. No nos olvidemos el combo de la vicepresidenta progenocidas. Entonces, no es nada gracioso. Ahora, como definición de programa económico, es el programa de las grandes corporaciones, del FMI, por eso se juntan en el Yao Yao y le escuchan decir barbaridades. Pero los que ponen el alineamiento político son los señores que están en el hotel. Entonces, me parece que tiene una importancia, obviamente, como siempre tiene una importancia a las personas, pero también digamos que el programa económico o la orientación económica es bastante más profunda y que las clases dominantes de nuestro país están viendo la manera, a través de este tipo de personajes, de pegar un zarpazo que hace muchos años que venían maquinando, esperando, intentando, y que ahora definitivamente pudieron. La última, Miriam, ¿qué ves en el corto plazo? ¿Cuál es el escenario que ves en el corto plazo? El que quiero ver, porque todo hay que construirlo, nada está dado. Más que el que quieras ver, aún contemplando tus ganas, y las ganas de muchos otros que se oponen, aún contemplando eso, ¿qué escenario es? No, creo que hay que pelear porque el paro del 9 sea un paro activo, con marchas, movilizaciones, cortes, todo lo que se pueda hacer ese día para que se demuestre el enorme descontento que hay en los trabajadores y las trabajadoras, incluso aquellos que votaron a Javier Milei, y creo que hay que estar en el Congreso ese día y eso hay que construirlo. Hay que empezar desde ahora a discutir en los lugares de trabajo, de estudio, que acá nadie se va a salvar solo y que hay que empezar a construir un plan de lucha para tirar abajo el programa de Milei en la perspectiva de la huelga general, porque si no, esto no te lo sacas de encima. Pero creo que tenemos un granito en el medio, como bien decían acá, que es impedir que esto se apruebe en el Senado, porque estas cosas, una vez que se aprueban, cuesta un montón volver para atrás, cuesta un montón revertirlo. ¿Cómo? ¿Crees que la ley base se va a aprobar en el Senado? No, creo que depende de lo que hagamos, por eso. Creo que depende de lo que hagamos, de lo que hagan todos, obviamente. Yo puedo comprometer lo que puede hacer mi fuerza política, que es seguir dejando toda su energía en la denuncia, en develar, porque creo que cumplimos un rol importante en esto que decía antes, develar qué es lo que se está discutiendo y venía medio pasando, ¿viste? Lo del blanqueo tenía un poco más de ruido por lo que decíamos del Gafi, pero el resto de las normas venían pasando casi desapercibidos, entonces yo me enojé un poco, ¿viste? Porque cuando empezás a decir verdades te empiezan a cortar la palabra. Bueno, cortame la palabra, si es necesario me paro arriba del banco. En el recinto. En el recinto y en las comisiones ni te cuento. Sí. Me voy a parar arriba del banco, pero yo voy a contar y voy a decir lo que para eso me eligieron, para que diga la verdad de lo que está pasando acá adentro. Miriam, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Bueno, me voy a ir a la mesa. Voy a recuperar el lugar en la mesa de a poquito, porque hay un dato que tiene que ver con los aumentos que se vienen. Más allá de los aumentos que ya han llegado en las boletas de electricidad, algunas en agua, son los aumentos que están por venir y entender qué es lo que efectivamente se aumentó. No sé, Agus, si está ya Osvaldo para charlar con nosotros. Osvaldo Bassano, titular de ADUC, Defensa de Usuarios y Consumidores. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por llamarnos. Gracias. A ver, Osvaldo, ¿nos explicas un poco? ¿Podemos pasar el limpio? Porque
boletas que llegan, boletas que están por llegar, el gobierno que dice que posterga algunos aumentos. ¿Cuál es la situación hoy en términos de servicios básicos, agua, gas y electricidad? Bueno, la luz tuvo un incremento aproximado entre 100, 200 y 300%, depende del nivel. Eso ya llegó. Eso ya llegó, inclusive en las facturas de marzo y ahora las que están recibiendo en abril, hubo varios incrementos de ese tipo, porque ya estaban establecidos y a partir de ese aumento se iba a incrementar la tarifa de luz conforme lo que establece los índices de inflación, es decir, que mensualmente van a incrementarlo con índice de inflación. El golpe más fuerte lo teníamos en el gas, lo tenemos, que puede ser de 300 a 1000%. ¡Epa! ¿Hasta 1000%? Y está establecido. La verdad que le debo aclarar que este gobierno tiene la facultad de retorcer todo lo que toca. Así lo ha hecho con la medicina prepaga, con los alquileres, ahora con una norma que sacó para tarjetas de crédito, donde retorció el vencimiento de la tarjeta de crédito. Si quieren después les explico la barbaridad que hizo el gobierno en ese sentido. Y con las tarifas lo que hizo fue sacar una serie de normativas en las cuales modifica los dos cargos, el cargo fijo y el cargo variable. Sí. Para que sepa la audiencia, me imagino que algunos ya lo tienen presente, el cargo fijo es el cargo en el cual si uno no consume, por solo tener la conexión de gas o de agua, tiene el servicio y le cobran un servicio. Eso siempre fue un monto ínfimo igual para todos los consumidores. Lo que ha cambiado, que viene cambiando desde algunos años atrás, es una pequeña modificación en el cargo fijo conforme el consumo. Una barbaridad jurídica que no se condice ni con las normas del reglamento de consumo, ni tampoco con la ley de defensa del consumidor. El gasto fijo se convierte en un gasto variable. ¿Y qué impacto tiene la boleta, por ejemplo, del gas que va a venir? Bueno, ahora vienen los problemas. En la luz ha significado un fuerte impacto en tanto y en cuanto si usted pertenece a alguno de los niveles en el cual el nivel 1 le sacan el subsidio si usted tiene menos de 2.400.000 de ingresos, si no, tiene que hacer el trámite pertinente a la Secretaría de Energía /subsidios. Si no, le van a sacar de tal punto el 100% del subsidio y usted va a tener un cargo fijo que va a rondar entre 20.000 y 20.000 y 40.000 pesos. ¿Entre 20.000 y 40.000 pesos de cargo fijo? Exacto, porque ustedes le sacaron el subsidio. En cuanto al nivel 3, el problema que surge es si usted pasa de 400 kilowatts. Ahí, como decimos nosotros en la jerga diaria, si usted se fue de 400 kilowatts, entregue el título de propiedad. Porque evidentemente le van a cobrar... ¿Cuánto es 400? Perdóname, Osvaldo, ¿cuánto es 400 kilowatts? ¿De qué tipo de consumo estamos hablando? ¿Es un sobreconsumo? Mensuales, ¿eh? Está bien, pero es mucho, es poco. ¿Qué tipo de hogar consume 400? ¿Se puede pasar de 400? Mire, hablando en un periodo sin temperaturas altas ni temperaturas bajas y una familia de 3, porque si le ponemos familia de 4 y tenemos chicos y tenemos que planchar y demás, a veces puede llegar a consumir 400 kilowatts. Esto es, por ejemplo, si usted tiene una temperatura en la cual ronda los 30 grados en verano o no tiene, porque hay muchas propiedades ahora que no tienen gas claro. Y no tiene gas y tiene que calefaccionarse con los 5 grados o 6 que dicen que va a ser mañana, y bueno, ya ahí comenzamos a tener algún problema y todos aquellos artefactos eléctricos que tengan, como por ejemplo las estufas con velita, famosas estufas viejas. Pasarse enseguida con eso.
con eso, o si se pone a planchar, esto es para que que no se quiera, aquel que no le gusta planchar, que no planche. La plancha, Osvaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Le pregunto una cuestión. Yo recuerdo que en la década de los 90 hubo una política también de aumento de los cargos fijos, que en realidad tenía hoy el discurso es un poco, bueno, que a lo largo del año se equipare un poco el pago en general, las empresas puedan administrar mejor eso. Pero en la década de los 90 el objetivo era más bien repartir en la base de la pirámide de ingresos buena parte del costo de la energía. ¿Hay algo de eso o no es tan así? No, a ver, nosotros tenemos un problema con la energía, que tenemos dos normas, la ley de gas y la ley de energía, que son literalmente no solo dos leyes vetustas, sino que además fueron dictadas para la convertibilidad. Con el 2001 se especifica y no pueden servir estas normas porque nunca vamos a saber cuál es el costo real del gas en boca de pozo, que es un insumo que también se utiliza en energía muchísimo, porque casi el 60% de la energía se genera con gas, o cuál es el costo del megavatio. Entonces, este problema lo tenemos. Claro. Y hoy tenemos, por ejemplo, que hemos hecho los gasoductos, infraestructura que lo hace el Estado, o sea, con el dinero nuestro, y eso aparte está generando una problemática en la cual pagamos los impuestos, le hacemos el gasoducto y también financiamos exportación. Claro. Porque hay negocios de exportaciones en las cuales no llega el precio del gas, por ejemplo, a $3 y lo pagamos la diferencia nosotros. Esto es grave porque en el fondo tenemos gas, es como cuando tenemos rabanito en el fondo de casa y le pedimos a alguien que lo vaya a cosechar. En el fondo acá estamos teniendo ese problema, tenemos el gas, tenemos el petróleo, pero siempre tenemos que pagar más. En algún momento nosotros consideramos que el subsidio, más allá de servir como una forma de colaborar con el ingreso, estaríamos, entre comillas, un poco solucionando este problema de la falta de clarificación de la estructura de gas, Osvaldo, de la estructura de costo. Les recuerdo aquella famosa discusión de Aranguren con Gioja que nunca se aclaró y que fue en la cual Gioja decía, pero ¿y cuánto vale el gas? ¿Cuánto es el gas en boca de pozo? Nunca se aclaró. Y este tema es primordial porque o vale $1 o vale $2 o seguimos dolarizando como hizo Chinino acá, se dolarizó toda la tarifa de generación y como es libre la trasladan en forma directa a la factura. A ver, Fer, ¿Y vale eso o vale casi $10 y $15 que es lo que estamos pagando? Escúcheme. Por eso le comenté estos montos recién. No, yo quiero ver, yo le voy a hacer una pregunta personal, porque estoy preocupado por mí, no en este momento tanto por la nota. Yo venía pagando relativamente poco de luz y las últimas dos facturas mías fueron una de 23.000 pesos y la siguiente pasó a 68, 69.000. Si me pasase de esto que usted dice, que no se pase de los 400. De los 400. Si pasase de los 400, el 68, ¿cuánto podría ir? ¿No? ¿Cuánto se multiplica? Porque ya ahí me preocupa. Le voy a contar esto ¿por qué? Porque yo no he tenido problemas tanto con la luz como sí tuve con el gas. Porque acá la gente dice, ojo los que no tienen gas. Yo le digo que yo tuve gas. Y en el 2015 salí en la televisión, porque me parece que un día le dije mal al señor que viene preguntando, ¿me dice el número del medidor? Yo le dije un error, me parece que le dije como un poco como si hubiera consumido más. Y me cobraron en el 2015 creo que 15.000 pesos, sería como 300, 400.000 pesos de ahora. Así que yo me cuido más del gas que de la luz. Pero dígame usted a cuánto iría la luz si yo me paso teniendo hoy 68.000 pesos. Bueno, no le puedo decir porque, por supuesto, estamos en un gobierno que no sabe ni lo que quiere y ahora ha manifestado públicamente que la factura del mes de mayo va a suspender el aumento de la luz y el gas. Entonces no sabemos si va a suspender, para empezar a pensar, o el incremento de la luz
que significaba la aplicación del índice de inflación, o va a suspender el aumento del gas que asciende a 300%. Es decir, de ahí para arriba habrá que ver a ver cuál es el consumo. Ahora, con la pregunta suya del mayor consumo de 400, deberían cobrarle el exceso, es decir, aplicarle en el exceso el porcentaje a la quita del subsidio, porque le quitan el subsidio. Bueno, eso es el cargo variable. Es alto, pero el cargo fijo también sufre un incremento. Por ejemplo, en la banda puede llegar hasta entre 8 y 9 mil pesos el cargo fijo en esa circunstancia de haber pasado los 400 kilowatts. Osvaldo. ¿Por qué no pierden plata? Le voy a explicar cuál es la fundamentación de la movilidad del cargo fijo. Es la fundamentación de que ellos lo necesitan para obras. Ahora, hace poco, ayer o hoy, salió los balances que nosotros lo venimos viendo a veces, que no tienen pérdida. Yo no sé para qué quieren el cargo fijo, para seguir ganando dinero. Toda esta oscuridad que hay detrás de la problemática de los servicios públicos, luz, gas, agua, medicina prepaga, comunicaciones, hace que pensemos mal. Los consumidores nos están robando. Osvaldo, le pido que me tenga piedad, porque si me contesta en más de un minuto, el productor me va a asesinar, literalmente. Quiero saber si están esperando planteos de personas que no puedan pagar lo que viene. Si están imaginando ese escenario. Mire, yo creo, con el gas pasó en el gobierno de Macri, que se llegó casi al 18-20% de usuarios que cortaron el servicio. Pero me parece que en ese momento había un poco de ingreso. Teniendo en cuenta lo que ocurre hoy, puede llegar a ocurrir que sean muchos más los que corten el servicio. Y aclaro algo, en los barrios han puesto limitadores de potencia de energía eléctrica de sur y de honor por si caen los medidores y quieren colgarse para que se reduzca la potencia y que desinduce el barrio completo. Esto es debido a que ya se están esperando que va a haber muchos usuarios que van a dejar de usar el servicio. Osvaldo, gracias. Es grave, es grave. Gracias como siempre. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, Osvaldo Bassano, quiero contarles que el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, presidente también de la Federación Argentina de Municipios, estuvo participando de la movilización del 1 de mayo de la CGT. Después estuvo, junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, también participando de la reunión del Consejo Directivo de la CGT. Dejó estas declaraciones. Un 1 de mayo histórico, porque es un 1 de mayo de protesta, de lucha, con respecto a lo que ayer pasó en la Argentina, con la media sanción en la Cámara de Diputados de una ley que claramente avasalla los derechos de los trabajadores, destruye la dignidad de millones y millones de argentinas y argentinos. Estamos acompañando al pueblo trabajador como lo hicimos siempre. Estuvimos con el Consejo Directivo de la CGT y con el gobernador Axel compartiendo una reunión recién en la sede de Azopardo, hablando de lo que viene, de lo que tenemos que hacer. No nos podemos quedar en nuestras casas. Me parece que empieza una nueva etapa. Hay que esperar lo que va a pasar en el Senado. Tenemos todavía en el Senado un mojón de resistencia. Vamos a trabajar para frenar esta ley bases, que en realidad es la ley de la desintegración nacional. Nosotros vamos a seguir estando al lado de nuestra gente, de los comerciantes, estando al lado de los trabajadores y estando al lado de nuestros jóvenes universitarios para no perder un solo derecho más.
La provincia de Córdoba lanzó el plan estratégico de abordaje integral y vacunación para la prevención y control del dengue, chikungunya y Zika. El gobierno va a destinar 7.500 millones en el programa anual. Entre las medidas de prevención, control y mitigación se incluye la vacunación para grupos específicos. El gobernador Martín Yarlora, junto al ministro de Salud, Ricardo Piekensteiner, presentaron el plan estratégico de vacunación y abordaje integral para la promoción de todas estas enfermedades. El objetivo central de esta iniciativa es establecer lineamientos estratégicos, proporcionar herramientas técnicas para el abordaje integral de este problema, también de la arbovirosis, a fin de prevenir, controlar y mitigar futuros brotes epidémicos en la provincia de Córdoba. Dijo Yarlora que es una decisión trascendental que va a permitir salvar vidas, evitar que miles de vecinos sufran el padecimiento que provoca esta enfermedad. Bueno, el último tramo del programa se lo vamos a dedicar al pedagogo Hernán Lecher, que tiene por tarea explicarnos las cosas muy, pero muy difíciles. La pregunta, el gobierno volvió a bajar la tasa de interés y la pregunta es ¿quién gana y quién pierde con esta decisión del Ministerio de Economía, Hernán? Bueno, a ver, tenemos el comunicado del Banco Central. Básicamente lo que dice el comunicado es esto que acabas de mencionar. Se baja la tasa de política monetaria de 60 a 50. ¿Qué es la tasa de política monetaria? Es la tasa, básicamente se aplica a los pases. Viste que un banco comercial, vos vas a hacer un plazo fijo. Sí. Te dan el plazo fijo, te pagan una tasa, se dan vuelta y en general deberían usar esa plata para dar un crédito. Pero como no hay crédito, nadie toma crédito, se da vuelta y se la coloca en el Banco Central. La coloca esa tasa a 50, sí, que si lo divido por 12 me da 4,16. Es decir, cobra una tasa de 4,16 el Banco Comercial. Lo que dice además el Banco Comercial es, te va a pagar a tu plazo fijo menos de eso. En general, yo estuve repasando un poco hoy, te va a pagar 3,33% mensual. 3,33. ¿Contra qué comparo eso? Bueno, contra la inflación. En mayo, ¿cuánto crees que va a ser la inflación? ¿5%? ¿6%? 9. Se habla del 9. Bueno, si es 9, no, sí, no en abril. En mayo. Ah, en mayo, ok. Bien, porque yo sí, coloco hoy un plazo fijo, me va a dar 3,33 en mayo. ¿Cuánto va a ser? ¿5 o 6%? Bueno, pierdo la mitad. La mitad de la tasa. Estamos coincidiendo con el gobierno, Lecher. ¿Se entiende? No. Sí. No, la baja de la inflación fuerte. No, es lo que dice. Estoy diciendo. No importa, si es 10, es 10 contra 3, no importa. Estoy explicando pero no me quiero perder. Cómo compararlo. El gobierno hace un plazo fijo, se da vuelta, recibe la plata del usuario. Los bancos reciben la plata del usuario, se da vuelta. Si no la pueden prestar, se la dan al Banco Central, que le devuelve una tasa del 4 y pico por ciento. 4,16 y a vos te da 3,33. Sí. La diferencia se la gana el banco, es el spread. Ahora, ¿quién gana y quién pierde con esto? Bueno, si yo pongo un plazo fijo contra la inflación, pierdo. Sí. Bien, con lo cual en principio pierdo. Sí, claro. En dólares no. Ojo con esto. Porque el dólar va al 2%. En principio el oficial y el paralelo depende, pero en principio también está planchado, con lo cual en dólares no. ¿Por qué esto es importante? Porque si vos querés pensar en limpiar la hoja del Banco Central para dolarizar, esto es contradictorio. ¿Qué es limpiar la hoja del Banco Central? Si yo quiero dolarizar el día de mañana, yo tengo que intentar que los pasivos del Banco Central, lo que está en pases, lo que el Banco Central no pudo prestar, le agarró de los bancos comerciales, en dólares valga menos. Sea lo menor posible. Y en dólares está valiendo más, no menos. O sea, no le conviene que la gente vaya y ponga su plazo fijo en dólares. En realidad, lo que dice mi ley es, a mí lo que me conviene es lograr que se licúen pesos. Pero digo esto porque es una contradicción respecto de la dolarización. Y uno podría decir, bueno, esto es más bien en plan Caputo. El mercado cree que Caputo quiere otra cosa, no la dolarización, sino una especie de revalorización del peso. Esto es importante entenderlo para la lógica de dónde va el gobierno. Ahora, ¿para qué le sirve al gobierno? Bueno, baja su tasa. ¿Qué significa el 4,16? Si el banco comercial, el Banco Central le da 4,16 y el Tesoro le ofrece 6%, y quizás va al Tesoro. ¿Se entiende? Es decir, baja la tasa para conseguir financiamiento más barato. La última licitación, lo hablábamos hace unos días, fue mala. Con lo cual está bajándola mucho. Y esto corre exclusivamente por mi cuenta, pero yo creo que tiene una segunda finalidad. ¿Qué es cuál? Que es un poquitito más compleja. Segundas intenciones, llama la película. Está bajando la tasa a niveles realmente muy bajos. Es decir, vos decís, che, pará, hago cualquier otra cosa. Por ejemplo, voy al dólar.
¿A qué dólar? Y al dólar paralelo, porque al bursátil, porque no voy a ir al oficial. En vez de ir al no plazo fijo, puedo. decís vos. Por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Y entonces A ver, Serrano, sí. te va a subir Esperá, el dame un segundo. contado con liqui. Ya subió. Ya subió hoy. ¿Y por qué esto le sirve al gobierno? Por algo que venimos discutiendo hace rato, que es la liquidación de la cosecha. Cuando aumenta el contado con liqui, el campo que liquida 80 y 20 al CCL se le vuelve más atractivo sin que el gobierno haya devaluado. ¿Se entendió? Vos me decís Bueno, es que bastante inteligente igual, que el gobierno está operativamente. tratando de que aumente Sofisticado el un poco. contado con liqui de una manera muy sofisticada que cuesta mucho entender, pero que el gobierno quiere aumentar el contado con liqui Para no devaluar. Para no devaluar y que le liquiden la Exactamente. cosecha. Te voy a decir, esta Eso semana estoy fue diciendo. pésima por la liquidación. Entre el paro y todo fue pésima la recaudación Sí. del Banco Central. Pero sí es cierto, yo me fui a buscar a cuánto estaba el contado con liquidación el 1 de abril. Sí. Estaba a 1018. ¿A cuánto cerró hoy? 1112. ¿Cuál fue la suba en el mes? 9%. Sí se acerca a la inflación y es mucho más que un plazo fijo. Sí hay que decir que esto afecta también a las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales porque es lo que todo el mundo usa y está bueno que la gente sepa que Sí. quizás también baja Va a su bajar lo que le rendimiento. van a dar. Baja su rendimiento por otra medida que también hizo el Banco Central, que es aumentó los encajes de los FCI, de los fondos comunes de inversión, que es lo que pone la plata básicamente, o una parte de la plata, las billeteras virtuales, que aumentó el encaje de 10 a 15%. Entonces te inmoviliza una parte de eso Sí. que no la podés Y colocar al en ninguna jubilado inversión. que tenía un plazo fijo lo termina de matar del todo, completo, con la O sea, se línea. licúan todos Le los plazos terminan fijos. Los plazos Sí. fijos menos. A la gente licuadora le full. hace daño, digamos, ¿no? Nos estamos despidiendo, che. Se viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi y nosotros mañana, 4 de la tarde, no. Eso pasa en otro lado. Mañana, 9 de la noche, Está loco. nos vamos a encontrar acá en A24. Feliz cumpleaños, Hernán, Salvo digamos, por antes de Hernán cerrar. Lecher, que va a festejar su cumpleaños Mañana no habilitado. vengo. Que termines bien, Hernán. Gracias, muy amable. Se quedan con Babi, dale.